decisiones a partir de los resultados que se van obteniendo. Entonces vamos a hacer hoy el estudio de las medidas de posición. Quiero comentar de que en realidad nosotros hemos trabajado con estas medidas desde mucho tiempo atrás. No nos habíamos dado cuenta que estos temas son implícitos en muchas situaciones que nosotros tenemos. Inicialmente, quiero comentar que entre las medidas de posición que nosotros trabajamos en el concepto de estadística están los siguientes. Estaría los cuartiles, deciles, que el tercero se puede llamar centiles o percentiles, que cualquiera de los dos es correcto. Entonces quiero comentar este tipo de medidas de posición. Nosotros las miramos cuando estamos trabajando precisamente y tenemos un 100% de los datos que nos están dando. Entonces se hacen particiones. Estas particiones nos ayudan a poder categorizar. Por ejemplo, los cuartiles se representa con una letra Q. Y pues aquí se habla sobre 4 divisiones. En este caso tendríamos el cuartil 1, que representaría un 25%, el cuartil 2, que representaría un 50%, el cuartil 3, que representaría un 75%, y el cuartil 4, que representaría un 100%. Quiero comentar de que muchos de los datos que se van obteniendo se van ejemplificando en esta situación. Yo recuerdo, hubo un momento que se hacían exámenes vocacionales. Esos exámenes vocacionales se hacían divididos en 4 partes. Voy a ver si encuentro uno de estos para que así ustedes puedan ver. Resultados de exámenes vocacionales. Vamos a ver. Vamos a ver que realmente, pues estos resultados, como les estaba indicando, se tiraban gráficas donde se podían ver estas situaciones. Entonces, inclusive salía bajo, regular, alto, muy alto, que serían las formas en que se iban categorizando estas situaciones. Lamentablemente, pues no se puede visualizar. Yo quería ver un resultado de examen vocacional para que ustedes pudieran observar. Vamos a ver, tal vez colocando gráficas. No, lamentablemente no salen estos datos. Entonces, yo pues había visto estas divisiones y me había parecido importante que ustedes las pudieran visualizar. Pero vuelvo a repetir de que estas medidas de posición, por ejemplo, se van categorizando como bajas, por ejemplo, regulares, por ejemplo, cuando están por acá, altas y muy altas, en todas las que están categorizados de esta manera. Entonces, así es como se van viendo también unos resultados. Ahora, en cuanto a los deciles, que son otras medidas de posición, estas son medidas que se van tomando, por ejemplo, en calificaciones que se van tomando, por ejemplo, en México, yo creo que en México, en
en otros lados que se van señalando, por ejemplo, en el caso de México, ellos hablan, bueno, yo saqué 10 puntos o yo saqué un punto, que eso va señalando los deciles. Los deciles se representan con una letra D minúscula, porque estos van a ir de 10 en 10 hasta llegar a 100. Entonces, estos serían los deciles que se representan de esta manera. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la categoría que se utilizan allá siempre son deciles, pero ellos los van categorizando con letras. Por ejemplo, A significa un 100%, A más es un 100%, A menos es un 95%, y así sucesivamente van bajando los datos para poder categorizarlos. Entonces, esa sería la forma de seccionar los deciles. Y la tercera, que son los percentiles o centiles, la mayoría lo representa con P. Esta tiene una categorización de más divisiones, porque esta va a ir de 1 en 1 hasta llegar a 100. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 98%, que es el percil 98, el 99%. Entonces aquí se va a representar como, por ejemplo, el percentil 1, percentil 2, percentil 98, percentil 99 y percentil 100. Entonces, esas son las formas en que a nosotros se nos han dado las notas. Aquí en Guatemala, nosotros utilizamos percentiles para dar notas. Inclusive, pues, nosotros decimos tengo un promedio de 85 puntos. Si ustedes se dan cuenta, las notas no se dan mayores a 100, pero es por la misma situación que nosotros utilizamos percentiles para poder utilizar nuestras notas. Ahora, quiero comentar de que hay algunos percentiles, deciles, centiles y cuartiles que van a ser similares. Por ejemplo, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 van a ser iguales. Van a representar el mismo valor porque todos representan un 50%. Pero esto a su vez es igual a la mediana. Por eso de que estos datos, cuando a ustedes se les pida cuartil 2, decil 5, percentil 50 y la mediana, ustedes sepan que estamos trabajando con el mismo resultado. Por ejemplo, también otro que podría ser es el cuartil 1 es igual al percentil 25. El cuartil 3 es igual al percentil 75. El cuartil 4, el decil 10 y el percentil 100 también van a ser iguales. Quiero comentar de que estos percentiles del 4, el 10 y el 100 casi no se utilizan porque representan el total del porcentaje. Entonces, estas son formas que se van trabajando, que son muy comunes para poder representar. En el caso de datos agrupados, vamos a tener las diferentes fórmulas. Los cuartiles, que el J va a representar el número de cuartil, va a ser igual al límite real inferior más JN dividido dentro de 4, porque como son 4 divisiones, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia del cuartil, multiplicado por el intervalo. Si ustedes notan, esta fórmula es similar a la fórmula de la mediana, porque en este caso estamos representando porcentajes. En el caso de los deciles, la fórmula de los deciles va a ser D sub J, que J va a ser el número del decil, límite real inferior, JN dividido dentro de 10, porque son 10 divisiones los que se van teniendo, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia del decil, multiplicado por el intervalo. Y por último, el percentil. El percentil es igual al límite real inferior, JN dividido dentro de 100, porque esas son las divisiones que se tendría,
la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia del percentil, multiplicado por el intervalo. Muy bien, entonces vamos a trabajar un ejemplo a partir de esto para que ustedes puedan ver cómo se van categorizando los resultados. Vamos a tomar una tabla que tal vez ya tengamos trabajado para que sí ustedes vayan observando cómo es que se va trabajando ya con datos específicos. Entonces, voy a tomar esta. Y vamos a ir observando cómo es que se va trabajando esta situación. Entonces, de esta tabla, por ejemplo, vamos a encontrar el decil 2, el cuartil 2 y el percentil 75. Bueno, entonces vamos a ir viendo cómo nos va a ir quedando los resultados. En este caso, primero iniciemos con el cuartil 2. Pero para poder iniciar, vamos a comenzar con esto. Miren, con el JN dividido dentro de 4. Siempre vamos a iniciar con esta parte. En todos lados siempre vamos a iniciar con lo mismo. Entonces, ¿cuál es el número de cuartil? Es el 2. N es la cantidad de datos que nosotros tenemos. Entonces, 2 por 50 son 100. Dividido entre 4 es 25. Entonces, nosotros nos vamos a la frecuencia acumulada a buscar un dato que sea igual o un poco mayor. En este caso, aquí lo tenemos. Aquí estaría este dato. Entonces, vamos a copiar la fórmula LRI más JN dividido entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior dividido dentro de la frecuencia del cuartil, en este caso sería el cuartil 2, multiplicado por el intervalo. Entonces, el límite real inferior sería 27.5. El JN dividido entre 4 nos dio como resultado 25. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería el número 12. Y la frecuencia del cuartil la vamos a encontrar en esta misma línea que sería el número 14. Todo esto lo vamos a multiplicar por el intervalo, pero ¿cómo sabemos cuál es el intervalo? Si no nos lo están dando, podemos verlo con la resta de dos límites. 28 menos 23 nos daría 5. Bueno, entonces, ¿cómo lo tendrían que colocar en su calculadora? 27.5 más, abren dos paréntesis, 25 menos 12, cierran un paréntesis, dividido 14, multiplicado por 5. Por favor, si me dan el resultado. 32.14. 32.14. Entonces, como son datos enteros los que nos dan, entonces lo vamos a aproximar a 32. Eso significa que entre estos estaría el 50% que estaría representándose en este caso. Muy bien, ahora vámonos con el decil. Como es el decil 2, estaríamos hablando de un 20%. Siempre vamos a comenzar con el JN dividido dentro de 10 en este caso, porque es decil. Entonces sería 2 por 50 dividido dentro de 10. 2 por 50 son 100 dividido dentro de 10 es 10. Entonces nos vamos ¿cómo se llama? A nuestra tabla a buscar un dato que sea 10 o un poco mayor que 10, que en este caso estaríamos acá. En la frecuencia acumulada es que la encontraríamos. Entonces tendríamos en la fórmula límite real inferior más JN dividido entre 10 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia del decil multiplicado por el intervalo. Entonces observemos cuál sería el límite real inferior, sería 22.5. Ahora vámonos acá. Esto ya lo tenemos que es 10. Si esta es la frecuencia acumulada, ¿cuál sería la anterior? Si no tenemos ninguna, entonces sería 0. Dividido la frecuencia que tenemos en este caso, del decil, que sería el 12.
y esto lo multiplicamos por el intervalo. Entonces, ya sabemos que la calculadora sería 22.5 más 2 paréntesis 10 menos 0 dividido dentro de 12 multiplicado por 5. ¿Cuánto nos daría esto, por favor? 32.5. 32.5. ¿Así es? Sí, licenciado, 32.5. Muy bien. Solo vamos a revisar si todo está bien. Por favor, verifíqueme este resultado entonces. A mí me dio 26.66. Sí, es que no puede ser un dato mayor que el cuartil el 2, porque en el cuartil 2 estaríamos hablando de un 50%. Entonces aquí tendría que ser menor. ¿Cuánto me dijo? 26.66. O sea, que aproximado sería un 27. Hay que ver si colocó algo mal para ver si no, por eso es de que le salió otro resultado. Muy bien. Entonces, ahora vamos con el último dato. Vamos a observar el percentil 75. Entonces, vamos a comenzar siempre con el JN. JN en este caso sería dividido entre 100. J que sería 75 por N que sería 50 dividido dentro de 100. ¿Cuánto nos da esto? 37.5. 37.5. Entonces vamos a la tabla a buscar un dato que sea 37.5 o que sea un poco mayor. 37.5, estaría más o menos por aquí, miren. Entonces, vamos a través de ese dato, vamos a ir colocando límite real inferior más JN partido 100 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia del percentil 75 por el intervalo. Muy bien, entonces sustituimos datos. En este caso, el límite real inferior sería 37.5. Y acá esto nos da 37.5 menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería 34. Todo esto dividido dentro de la frecuencia del percentil, que sería 9, multiplicado por 5. Nuevamente sustituimos en la calculadora 37.5 más 2 veces paréntesis 37.5 menos 34 dividido dentro de 9 multiplicado por 5. Resultado, por favor. 39.44. 39.44, que eso es lo que nos va señalando el 75%, que aproximadamente sería 39. No sé si hay alguna duda, por favor pueden ir preguntando en este momento. Celic, una pregunta. ¿Ese P75, el número siempre va a ser el mismo o va variando? Este valor, ¿Así es? ese puede ser de 1 a 100, puede ir variando de 1 a 100, el decil de 1 a 10 y el cuartil del 1 a 4. ¿Pero uno lo coloca o es dependiendo del problema? Y puede ser que yo se lo solicite, y puede ser que usted quiera representar, por ejemplo, al momento que se esté haciendo una investigación, usted pueda señalar el 75% se encontraba en el dato 39, por ejemplo. El 20% se encontraba en el dato 27. Entonces, en la venta de 27, en los artículos, o sea, dependiendo de lo que estemos estudiando, nos va a señalar el 75%, el 20%, dependiendo la medida de posición que usted quiera clarificar o se le solicite un ejercicio, ¿verdad? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas? Silic, disculpe, el valor de la JN, ¿de dónde lo sacó? El J es el número de la medida de posición. Por ejemplo, en este caso, el N me lo dan en la tabla, es la sumatoria de la frecuencia, serían 50.
Ahora, el J es el número, si es percentil 75, entonces J es 75. Si es decir 2, entonces J es 2. Entonces, dependiendo del número que me estén dando, por ejemplo, aquí el cuartil 2, J sería 2. Dependiendo del número de medida de posición que me estén dando. Ok, muchas gracias. De nada. Muy bien. Quiero comentar de que también hay otros datos importantes aquí. Está el rango cuartílico. El rango cuartílico se encuentra entre la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1. Y esto nos va a señalar la diferencia que se tiene de un 75% y un 25% de representación. Quiero comentar de que estos datos nos van a servir porque hay unas gráficas que se llaman gráficas de cajón. Y estas gráficas de cajón son representadas por este rango intercuartílico. Entonces quiero enseñarles gráficas de cajón, que tal vez será algo que ustedes ya hayan observado, pero pueden ir observando la aplicación ya de estos contenidos en ¿cómo se llama? En estos temas. Entonces, a esto se le llama gráfica de cajón o bigotes. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar tenemos los datos. Por ejemplo, aquí estaría el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, que si ustedes observan, el cuartil 1 y cuartil 2 se van señalando con color, y el cuartil 2 y el cuartil 3 se van señalando con otro color. Estas gráficas de cajón se utilizan más que todo para poder ver, relacionar dos estudios. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo el estudio de los estudiantes por ejemplo, de las edades de los estudiantes que estudian administración de empresas, y aquí esta sería las edades de los estudiantes que estudian ingeniería, por ejemplo. Entonces, aquí se puede ir viendo las comparaciones que se van teniendo en los diferentes datos. Entonces, vuelvo a repetir, el cuartil 1 y cuartil 2 es lo que está representado con color más oscuro, y el cuartil 2 y cuartil 3, que es lo que se va representando con este color un poco más claro. Entonces, obviamente, esto ya tiene nombre. Quiero comentar, este es el diagrama de caja y bigotes. Aquí se está viendo nuevamente la representación. Solo que quería ver, porque aquí está. Aquí vamos a tener nuestros extremos, el extremo que representa esta situación y el otro extremo que representa un 10%, por ejemplo, en esta expresión. Entonces, la mediana representa la división de los datos, y el cuartil superior, que es el cuartil 3, y el cuartil inferior, que sería el cuartil 1. Entonces, a estas líneas que ustedes ven, observan aquí, a estas líneas se le conoce como bigote, que esa sería la forma de poder. Yo quería copiar la imagen, pero vamos a ver. Vamos a ver, copiar la imagen, ahí está. Entonces, esta sería la forma en que se podrían ir representando estos valores en el diagrama de bigotes. Bueno, también está el rango semi-intercuartílico. El rango semi-intercuartílico se encuentra con el cuartil 3 menos el cuartil 1 dividido dentro de 2. Prácticamente lo que se hace acá es, se hace la diferencia de los dos cuartiles y se divide dentro de 2. Y esto sería otra forma para poder ver la diferencia que se tiene entre porcentaje. Entonces, vamos a hacer ya en relación a esto, vamos a encontrar el cuartil 3 y el cuartil 1 de esta misma tabla, para que ustedes empiecen a observar cómo se encuentra el rango cuartílico y rango semi-intercuartílico. Entonces vamos a encontrar el cuartil 3. Ya sabemos de que comenzamos con el 3 por n dividido dentro de 4. Aquí sería 150. ¿Cuánto es 150 dividido dentro de 4, por favor? 37.5. Ah,
Perdón. Aquí tenemos una ventaja. ¿Se recuerdan que dijimos que el percentil 75 y el cuartil 3 representan lo mismo? Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, a la hora de trabajarlo, vamos a tener el mismo resultado. Entonces, ya que tenemos el 75%, ya lo podemos colocar aquí, que también es este dato, porque esto está representando un 75%. Ahora, mejor enfoquémonos en el cuartil 1, que sería 1 por 50 dividido entre 2, que esto nos daría, dividido entre 2, dividido entre 4, perdón. Esto nos daría 12.5, ¿verdad? Entonces nos vamos a la tabla a buscar un dato que sea similar a este, que sea un poco mayor. Entonces tomaríamos este que está aquí. Entonces sería 27.5 más 12.5 menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería el número 12. Todo esto dividido dentro de, vamos a ver cuánto nos daba esto. Y la frecuencia nos daría 14. Y lo vamos a multiplicar por el intervalo. Por favor, si alguien me ayuda con el resultado, ¿cuánto nos queda esto? A mí me quedó 27.67. 27.67, que aproximadamente A mí sería... me salió 28.12. Bueno, voy a colocar cómo se tiene que colocar en la calculadora mejor para que así nos miremos el resultado. Sería 12.5 menos 12 dividido dentro de 14 multiplicado por 5. ¿Será que pueden volver a hacerlo, por favor? Ambos dio un aproximado de 20. 27.67. Sí, Muy bien. 27.67. O sea que sería un 28 aproximado. Entonces el rango intercuartílico sería por el cuartil 3, que es 39, menos el cuartil 2, el cuartil 1, que sería 28. ¿Cuánto nos da esto? Sería 11, ¿verdad? Y el rango semi-intercuartílico sería la resta de estos dos dividido entre 2, que esto nos daría 5.5. Prácticamente para que ustedes puedan ver cómo se van colocando estas situaciones. ¿Alguna duda? Por favor, pueden hacer sus preguntas. ¿Alguna duda? Sí, Lick, no entendí muy bien porque el primer resultado dio 37.5, pero en el cuartil 3, creo que así se dice, usted colocó 39.44. ¿Por qué motivo? Es que yo les estaba comentando que iba a comenzar a hacer el cuartil 3, pero me estaba dando cuenta que estaba quedando muy similar a este. ¿Pero por qué? Porque aquí nos quedó 37.5, si se da cuenta. ¿Pero por qué? Porque el cuartil 3 representa un 75% y el percentil 75 representa un 75% también. Por eso es de que mejor coloqué el resultado del percentil 75, porque es lo mismo, nos iba a dar el mismo resultado, que era 39.44. Ok, entonces el cuartil 1 es totalmente diferente. Sí, así es. Ok, gracias. No sé si hay alguna otra duda. Lick, disculpe, otra consulta, perdón. ¿Por No, qué el resultado de cuartil 3 menos el cuartil 1 después lo dividimos dentro de 2? muy bien, voy a comentar. Yo les estaba comentando que el rango intercuartil es la distancia que se tiene entre el primer y tercer cuartil.
A esto también se le conoce como dispersión H, se le conoce también de esta manera. Y es una medida estable de desembolso que se obtiene al restar el cuartil 3 y el cuartil 1. Les había dicho que una de sus aplicaciones también era para poder visualizarlo en ¿cómo se llama? En las gráficas de cajón y bigote. Ahora, el rango semi-intercuartil es un medio de la diferencia entre el primer y tercer cuartil. Prácticamente es la mitad de la distancia requerida para cubrir la mitad de las cuentas. Entonces, en este caso, es como decir la mitad de esto, pues, de la distancia que tenemos acá, la mitad, el rango semi-intercuartílico nos daría esa mitad que nosotros estamos viendo acá. El rango intercuartil es afectado muy poco por las cuentas. Esto lo hace una buena medida de dispersión para las distribuciones que son sesgadas. Y como vuelvo a repetir, aquí solamente sería la resta entre estos dos datos que nosotros tenemos acá. No sé si clarifiqué su duda. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces yo comento siempre que el curso